Bueno, llega el momento de renderizar. Ya tenemos la iluminación, ya hemos visto en el capítulo anterior el acabado que tiene y ahora toca configurar la calidad. En el nodo, dentro del network de out, tenemos nuestro nodo de render y aquí vamos a configurar todos los aspectos relativos a nuestra imagen. Para ello, nos vamos a ir a sus propiedades y vamos a ver algunas de las cualidades principales o atributos que deberíamos de configurar para determinar nuestro render. Lo primero y más importante, determinar cuáles van a ser los métodos que tiene Houdini para renderizar. Tenemos en la parte superior renderizar directamente a disco. Esto nos va a permitir directamente hacer el render a lo que sería nuestra unidad de disco duro, sin previsualizar lo que está ocurriendo. El segundo apartado sería directamente renderizar en Emplay, lo que nos va a mostrar la imagen según se va renderizando, ¿vale? La previsualización, y luego podríamos hacer eso mismo a disco, pero en este caso fuera o externamente a lo que sería Houdini. En nuestro caso vamos a utilizar la opción de Emplay para poder previsualizar cuál sería el proceso y sobre todo cuál sería el acabado que va a tener nuestro render. Lo segundo que nos encontramos importante es si queremos renderizar un rango o solamente un solo fotograma, en nuestro caso solo un solo fotograma, la cámara que vamos a utilizar, fundamental, sobre todo si tuviésemos diferentes cámaras en la escena. En este caso solo tenemos una. Si nos vamos aquí a OBJ, vemos que tenemos la cámara 1, que va a ser justo la que coincide con la cámara de render. Y luego un aspecto también a no perderlo de vista, que sería la ruta de salida. En Houdini os vais a encontrar algunos nombres un tanto particulares que no son muy comunes en otras aplicaciones y es lo que conocemos como variables. Estas variables pueden ser configuradas directamente desde Edit. Nos venimos al apartado de Aliases and Variables y aquí vais a ver que tenéis una pestaña que es Variable, donde ya vienen predefinidas algunas de ellas. Determinamos como una variable, básicamente como un contenedor o espacio que asignamos nosotros en memoria y que se puede acceder a él en cualquier momento desde cualquier punto de la aplicación. Es lo que se conocen como variables globales. Dicho esto, aquí vais a ver que estas variables siempre van a estar precedidas con el nombre, con el símbolo del dólar. $heap básicamente es una variable que viene determinada por defecto y determina que el nombre del archivo de salida va a tener el nombre en este caso, el nombre que tengamos como archivo de escena. La siguiente que nos vamos a encontrar es el heap name, el nombre en concreto del archivo, seguido de otra variable que corresponde a $OS. $OS es otra variable que permite asignar el mismo nombre que tiene el nodo actual. Y por último, una variable importantísima que sería $F, que correspondería a la numeración que va a tener cada uno de los fotogramas en el caso de que queramos renderizar una secuencia. Para entender un poco mejor cuál sería el nombre que recibiría el objeto actual, la ruta va a estar donde se encuentra el propio archivo guardado dentro de la subcarpeta de render y el nombre que va a tener el archivo es el nombre de la escena, heap name, que en este caso es shader versión 1, seguido punto de la variable $OS, que sería mantra render acantilado. Si queréis lo podemos reducir. Vamos a decirle que en este caso queremos llamarlo simplemente $OS, para eso quitamos $heapName y aquí nosotros podríamos indicarle el nombre que va a tener. Le damos acantilado y esto significa que el $OS lo va a sustituir directamente por el nombre acantilado. Como solo vamos a renderizar un solo fotograma, quitamos la variable $F4 y dejamos la extensión en XR para luego tener que hacer o para luego poder hacer alguna postproducción y en este caso sacar imágenes o render de más de 8 bits. Una vez configurado lo que sería la ruta de salida, vais a ver que siempre va a estar localizada en el mismo lugar, en la subcarpeta de render. Nos vamos al apartado de lo que se conoce como Extra Image Plane. ¿Qué son los Extra Image Plane? Son lo que comúnmente se conocen en otros motores de render como pases de render. Estos pases de render corresponderían a diferentes componentes que se pueden extraer de cada uno de los objetos o de la escena total en diferentes render por separado, comunes, y que luego nos van a servir de hacer algún reajuste o algún control o postproducción de lo que sería la imagen final. En nuestro caso vamos a activar exclusivamente ZDEP. ZDEP
es un canal que nos va a permitir guardar la información de profundidad que tienen los objetos en la escena. Nos va a servir, por ejemplo, para crear desenfoque, nos va a servir también para crear una pequeña niebla, sobre todo en nuestro entorno. Para ver un poco la configuración que tengo, he hecho ya un render previo. Para eso, para poder previsualizarlo, Houdini tiene un previsualizador que lo encontramos en Render, en Play, y voy a cargar dicho fotograma para ver la información que acabo de guardar. De esta manera podré corroborar cuáles son los diferentes canales que he guardado. Me voy a la carpeta de Render y en la carpeta de Render, cuidado, porque os vais a encontrar en el explorador de Houdini que cuando tenéis archivos con mismo nombre y con numeración secuencial, él automáticamente lo va a mostrar con esta secuencia. Para poder mostrarlo de manera individual tenéis la opción de Show Sequence as One Entry, Off, y así de esta manera podréis ver cada uno de ellos por separado y cargaréis cada frame individual. Le doy a cargar y confirmamos que aquí tenemos nuestro render. Para nuestro render, como comentaba antes, lo que he hecho es básicamente almacenar dos datos. El dato de color, que lo tenemos aquí, justo en el visor, donde tenemos la información del render final, y luego tenemos nuestro extra image plane que corresponde al ZDEP. El ZDEP, si me voy a él, aquí podréis ver la información relativa a la profundidad que tienen los objetos a cámara en escala de grises. Inicialmente no viene neutralizado o normalizado, es decir, con valores de 0 a 1 y tiene valores mucho más grandes que ello, con lo cual por eso veis este alto contraste. En la parte inferior del reproductor o en Play tenéis controles, tanto de luminosidad, contraste como gama. Si nos vamos a la luminosidad, tenéis también aquí un botoncito donde os permitiría ajustar el rango completo, o vosotros luego ya desde aquí podréis reajustar. Si le damos un pelín más de brillo, podríamos ver cuál es el dato que realmente nos está almacenando. Este pase de Z nos va a servir para crear una sensación de profundidad en la propia escena y dar esa pequeña contaminación lumínica que podría tener en espacios abiertos un entorno de este tipo. Con lo cual será el segundo complemento que vamos a renderizar. Más cosas importantes. Nos vamos a la pestaña de Rendering y dentro de la pestaña de Rendering nos vamos a encontrar dos pestañas que no deberíamos de olvidar: Sampling y Limits, que ya hablamos en su momento. La pestaña de Sampling es calidad, única y exclusivamente. Esta calidad viene determinada y viene separada por diferentes componentes. Estos componentes corresponden a las diferentes cualidades que tiene cada uno de los componentes que tiene un material. Podemos encontrar un general, que sería el Global Quality, y a partir de ahí tenemos individual para cada uno de ellos. Reflexión, refracción, e incluso en el caso de trabajar con volúmenes, tendríamos ese control. Y luego el control general, que afectaría lo que sería el acabado que va a tener la propia imagen a nivel de píxel, que es el Sampling General. Este Sampling General va a controlar, por así decirlo, la calidad que va a tener los rayos primarios, ¿vale? Esto determinaría en sí las divisiones que tendríamos por cada uno de estos píxeles y en base a eso, obviamente, el detalle que obtendríamos en la imagen. Para nuestra imagen final he utilizado una calidad de 6×6, cada uno de ellos corresponde al ancho y el alto del píxel, y aún así, como tenemos la posibilidad de que pueda variar, tenemos un valor mínimo y un valor máximo que también podría reajustarse para determinar en qué zonas sí y en qué zonas no necesita más calidad. Inicialmente podríamos plantearnos de partir de un valor de 3 de mínimo y de 8 máximo para determinar que él juegue con esos dos valores, determinando cuando necesita más, necesita menos. Principalmente lo que va a afectar el hecho de que necesite más o menos es el contraste que puedan tener los píxeles en el render de la imagen. Por último, nos vamos al apartado de Limits y, recordando un poco lo que configuramos en su momento, sería la configuración relativa a cómo incrementa o se reduce la interacción con los rayos dentro de la escena. Estos rayos van a determinar el hecho de que puedan continuar su camino un número de veces mayor o menor. En el caso de la reflexión he utilizado solamente 2 rebotes. Como no tenemos refracción, objetos que realmente dejen pasar la luz, se lo he dejado 0, y la luz clave, en este caso la luz principal, que pueda rebotar y crear luz secundaria hasta un número de 2 veces. Con esto podríamos decir que tenemos la configuración base de la calidad.
Por último, quería hacer una reseña al Render Engine. El Render Engine os va a permitir configurar los diferentes métodos para poder configurar lo que sería nuestra escena. En Houdini, como podéis ver, no hay un único método y cada uno de ellos estará predeterminado según las condiciones de los materiales y elementos dentro de la escena. Si no queremos complicarnos, diríamos que el que menos complicaciones nos va a dar va a ser el sistema o el engine de Ray Tracing, que funciona por dispersión de rayos desde la cámara y se hace un análisis de lo que ve desde ese punto de vista. Con esto podríamos decir que tenemos la configuración lista para poder renderizar. En el caso, como comentaba antes, que queramos renderizar directamente a lo que sería el viewport y así poder ver cuál es el acabado que está teniendo, para ello tenemos la opción de Render en Play, que automáticamente cuando yo le dé, Houdini lo que nos va a hacer es previsualizar en el Endplay el proceso de render. Sí que os quería comentar que con esta opción él no guarda a disco la imagen, sino que somos nosotros los que tendríamos que pinchar con el botón derecho, poder guardar la imagen desde aquí de render, o en el caso de que sea una secuencia, guardar la secuencia, o desde el apartado de File tenemos guardar fotograma o guardar la secuencia de fotogramas. Dicho esto, tendríamos también la opción, como comentaba antes, de guardar a disco, y de esta manera nos aseguramos, si ya estamos satisfechos y tenemos claro cuál va a ser el acabado, cuál sería el render. Con esto podríamos decir que ya tenemos nuestro render guardado a disco, y en el siguiente capítulo lo que vamos a trabajar es con los detalles últimos y la composición. De esta manera podremos darle nosotros el acabado final que tenga nuestra imagen.